Bien, empecemos. Muy bien, hoy día la idea es continuar lo que habíamos quedado el día de mañana, el día de ayer pendiente, ¿de acuerdo? Las notas de clases están ya subidas en el Canvas, como les mostré el día de ayer. Hoy día permítanme compartir mi pantalla, y vamos a trabajar la siguiente nota de clase. Déjenme un segundo mostrarles. Ok, vamos a trabajar. ¿Qué cosa hicimos el día de ayer? Hasta ayer habíamos determinado el modelo de equilibrio general con mercados incompletos, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hicimos ayer. Hasta ayer lo que hicimos era definir el equilibrio, definimos algunas condiciones para la existencia del equilibrio y algunas condiciones para la unicidad del equilibrio, ¿de acuerdo? Y el día de ayer hasta ayer trabajamos dos problemas de optimización, ¿recuerdan? Uno en el cual consideramos que hay consumo en el día de hoy y el día de mañana, y otro en el cual solamente hay consumo en el día de mañana y no el día de hoy, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué queremos estudiar, íbamos a utilizar o bien la optimización que contiene los dos consumos, o bien la optimización que contiene solamente un consumo, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos la optimización con dos consumos, lo que obtendríamos, o lo que trataríamos de estudiar esencialmente sería cómo la decisión de consumos afecta a la decisión de portafolio óptimo, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a entrar un poquito a definir el tema del precio, ¿de acuerdo? Permítanme volver un segundo que a ustedes mejor. Hoy día, ¿qué vamos a hacer? La idea es, si bien es cierto, hasta el parcial nosotros habíamos conversado sobre la existencia de una función de precio, de un pricing functional. Recuerda que habíamos hablado sobre eso. Y habíamos supuesto nosotros que ese pricing functional existe y que era lineal. ¿Recuerdan? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, el día de hoy, y seguro la siguiente clase, es, primero, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué nos asegura que ese pricing functional exista? ¿De acuerdo? O sea, son dos cosas en realidad. Hasta antes del parcial habíamos dicho, esta función que es el pricing functional, ¿de acuerdo? Okay, esta función, nosotros lo utilizamos, recuerden, cuando hicimos kernel, cuando hicimos pricing kernel, expectation kernel, utilizamos esta función, ¿recuerdan? Y hemos supuesto nosotros que esta función existe por un lado, y que segundo, esta función es lineal. ¿Está bien? El día de hoy la idea es entender un poco cuáles son las condiciones para que esto exista, ¿de acuerdo? Y cuáles son las condiciones para que sea lineal en particular, ¿está bien? ¿Por qué esto es importante? Porque lo que vamos a hacer luego es relacionar esta función, ¿de acuerdo?, con el problema de optimización que el día de ayer hemos hablado, ¿de acuerdo? El problema de optimización de consumo portafolio. ¿Está bien? Vamos a ver cómo esta optimización, que en el modelo de equilibrio general que hasta ayer hemos hablado, se relaciona con esta función. ¿Está bien? Nos interesa esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa esta función en particular? Porque recuerden, en el modelo de equilibrio general teníamos tres grandes ideas. La primera era precios y cantidad. Cuando hablábamos de precios de activos financieros. ¿Está bien? En nuestro caso. Y los precios de activos financieros están representados, ¿por qué? Por esta función, ¿de acuerdo? Entonces nos interesa estudiar a nosotros en finanzas, en asset pricing, no solamente el equilibrio, ¿de acuerdo? Sino nos interesa estudiar en particular, como les dije al inicio del curso, el precio de los activos financieros. ¿Está bien? Entonces, vamos a entrar hoy día juntos a estudiar esta parte que está aquí. ¿Ok? Y luego lo vamos a relacionar con esto. Te permite mirar la nota de clase y ir paso a paso con ustedes. Si tienen dudas en el camino, por favor, como siempre, me corta, me pregunta y lo discutimos juntos. ¿Ok? Muy bien. Permítame un segundo. Permítame compartir mi pantalla. Ok, entonces, algunas ideas de la clase de hoy. Algunas principales ideas de la clase de hoy. Déjenme un segundo, voy a
Ok, ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien. Principales ideas que quisiera que mantengan. Esto va a ser un poco el outline, ¿de acuerdo?, de este lecture. Vamos a tener tres partes en este capítulo que vamos a estudiar. La primera parte va a definir una relación entre el precio, la función de precio, ¿de acuerdo?, y una ley que se llama la ley del único precio, ¿de acuerdo? Esta ley del único precio, que se conoce como LOOP, que es L-O-O-P porque está en inglés, Law of One Price, esta relación es sumamente importante. Yo les voy adelantando. La ley del único precio, me asegura que el precio, la función de precio sea lineal. ¿Está bien? Entonces, basta con suponer que la ley del único precio se mantiene en la economía que hemos estudiado. Si suponemos eso, la implicación directa es que la función de precios o el pricing functional, ¿de acuerdo?, es una función lineal. ¿Está bien? Entonces, eso nos asegura que la función de precios sea lineal. Entonces, la primera parte es estudiar la relación entre el pricing functional y la ley del único precio. ¿De acuerdo? Dos cosas nos interesan. Los precios. Su linealidad, de acuerdo, que sea lineal, ¿está bien? Y lo segundo es que sea positivo. ¿De acuerdo? A nosotros nos interesa estudiar una función de precio que sea lineal y que sea positiva. ¿Qué me asegura que sea lineal? Les adelanto aquí, es la ley del único precio. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué nos asegura que sea positiva? Lo que nos va a asegurar es que no exista arbitraje. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Es más, permítame ir un segundo a la pizarra con ustedes. Permítame ir a la pizarra un segundo con ustedes. Déjenme colocar esto. La ley del único precio, que lo vamos a ver ahora, si suponemos esto, me asegura que el pricing functional es lineal. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Por otro lado, si yo tengo que no existe arbitraje, que lo vamos a ver también, no hoy día, quizás sea las próximas clases, que no existe arbitrage, esto me asegura que el precio es positivo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Voy a colocar así mayor o igual. ¿Está bien? Porque vamos a tener dos definiciones de arbitraje. Es más, que no exista arbitraje, les adelanto esto, que no exista arbitrage, ¿de acuerdo?, me asegura, en realidad, que la ley del único precio se mantenga, se cumpla. Y por tanto, esto me asegura que el precio, el pricing functional, sea lineal. ¿De acuerdo? Y como además yo sé que no arbitraje me asegura que el pricing functional sea positivo, entonces finalmente esto va a ser lineal y positivo. ¿De acuerdo? En realidad, el gran supuesto que nosotros necesitamos en finanzas es que no exista arbitraje, me asegura que el precio de los activos financieros sean lineales como función y sean positivos. ¿Está bien? Este gran supuesto es fundamental y fue desarrollado, en realidad en economía ya estaban antes de los 50, sin embargo, a finanzas fue aplicado y llamémoslo así, contextualizado por Ross en los 70, ¿de acuerdo? Y es sumamente importante en finanzas. ¿Está bien? Entonces, finalmente, lo que vamos a ver en estas dos clases, el gran resumen es: el supuesto de no arbitraje me asegura de que el precio sea lineal y por tanto que el precio sea también positivo. ¿Está bien? Esa es la gran idea que tiene que llevarse el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Noten, tenemos que demostrarlo, es decir, tenemos que pasar de no arbitraje, tenemos que pasar de no arbitraje, cómo esto me asegura que exista el loop, ¿de acuerdo? Y cómo que del loop me asegura que eso sea que Q sea una función lineal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, preguntas en el problem set o preguntas en el examen final, va a ser una pregunta, por ejemplo, si las lanzo una vez, es demostrar que
al no existir arbitraje, se cumple que existe la ley del único precio. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, demostrar que al no existir arbitraje, se cumple que la función, el pricing functional es lineal y positiva, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esas demostraciones que vamos a hacer en clase y están en la nota de clase, tenemos que aprenderlas porque son vitales. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la primera parte de la nota de clase que vamos a empezar a trabajar hoy. Ok, entonces aquí, permítanme un segundo. Okay, entonces, hay algunos teoremas que son importantes que lo vamos a ver en el camino, en estos días, ¿de acuerdo? Primer teorema. El primer teorema, que se cumple la ley del único precio, ¿de acuerdo? Me asegura que el pricing functional es lineal, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Y es lineal dónde? Es lineal en el asset span. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Que sea lineal, como les comenté ya hace algunas semanas atrás, significa lo siguiente, significa que el precio, la función precio, evaluado, por ejemplo, este Z y Z' son payoff. ¿De acuerdo? El nombre formal de Q, de este Q minúscula, el nombre formal es payoff pricing function, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad es el precio, ¿de acuerdo? ¿El precio de quién? El precio de un payoff. ¿Y quién es el payoff? Es Z. ¿Está bien? Noten que nosotros estamos caracterizando a los activos financieros y a los portafolios como sus payoff. ¿Está bien? Entonces, que el Q minúscula sea lineal significa que yo evalúo el precio, la función Q, en una suma de dos payoff, donde A y B son números reales, ¿de acuerdo? Z, Z' son payoff. Que sea lineal significa que yo voy a tener lo siguiente. A, los números reales A y B van a salir de la función, y Q de Z y Q de Z' se va a quedar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto en términos intuitivos? Permítanme volver a ustedes. Estoy diciendo, y lo que les comenté ya previamente, es lo siguiente. Que sea lineal esa función, ese pricing functional significa lo siguiente. Q de A de Z más, perdónenme, más beta, más B, perdón, de Z', esto es igual. ¿A qué es igual? Todo esto es un payoff. ¿Está bien? Que sea lineal significa que el número real sale de la función. Es A, Q de Z, más B, Q de Z'. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Noten, la idea es la siguiente. Imagínense que A y B es 1, ¿de acuerdo? Voy a borrar y voy a hacer que esto sea 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la suma de dos payoff, el precio de la suma de dos payoff, o de dos activos financieros, si quieren llamarlo así, ¿a qué es igual? Es igual a la suma de sus precios. Este con este. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa, imagínense conmigo lo siguiente. Tenemos dos activos financieros, ¿está bien? El activo 1 es su precio, permítanme colocarlo aquí. El activo 1, el activo Z, ¿de acuerdo? El activo 1, su precio, el precio de 1, es igual a $1, imagínense. El activo 2, el precio del activo 2 es $3, por ejemplo, ¿de acuerdo? La pregunta que surge es, si yo tengo un portafolio en el cual tengo una unidad del activo 1 y tengo otra unidad del activo 2, ¿de acuerdo? Tengo una unidad de cada uno de ellos. Voy a colocar acá 1, acá 1, ¿de acuerdo? Mi pregunta es, ¿cuál es el precio de este portafolio? Lo que dice, lo que implica que la función de precio sea lineal, me dice, súper sencillo, suma los precios. El precio de 1 más el precio de 2 sería 3 más 1, 4. El precio de tu portafolio es 4, porque tienes un activo del primero, un activo del segundo, el primero vale 1 y el segundo vale 3, por tanto la suma es 4. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Significa de que la suma de las partes de un portafolio, digamos así, es igual al valor total.
¿Está bien? No es que si yo tengo dos activos, ahora el precio va a ser mucho más grande que la suma de dos activos. Esto es interesante porque lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando las personas hablan de que sobre burbujas, por ejemplo, y por ejemplo, sí, claro, es una burbuja porque el precio no está basado en sus fundamentos. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa que si estuviese basado en sus fundamentos, significa que el precio es exactamente la suma de sus partes, ¿de acuerdo? La suma de las partes del portafolio. Pero dado que es una burbuja, ¿de acuerdo? Existe un componente, un E, ¿de acuerdo? Aleatorio, random, irracional, en el cual me eleva mucho más allá el precio del activo o el precio del portafolio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría? Que cuando la función de precios es lineal, ¿de acuerdo? La suma de los activos, del precio de los activos, tiene que ser igual al precio del portafolio en sí mismo, ¿de acuerdo? No hay lugar, llamémoslo así, a las famosas burbujas, ¿de acuerdo? O a que el precio esté explicado por comportamientos irracionales. No hay lugar a eso aquí, ¿de acuerdo? Ese es el enfoque racional, en realidad, ¿está bien? Donde todo está basado por fundamentos, o, llamémoslo así, el precio refleja realmente el valor de todo lo que está dentro del portafolio, ¿de acuerdo? Esto es vital, ¿está bien? Manténganlo en mente, porque lo que nos asegura que el pricing functional sea lineal es el supuesto de no arbitraje. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Llévense eso en mente hoy. El supuesto de no arbitraje, ¿de acuerdo?, me asegura que la ley del único precio se cumpla y, por tanto, me asegura que el pricing functional sea lineal y positivo, inclusive. ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Duda, por favor? Me lo hacen saber en el camino. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es un primer teorema. Es un primer teorema. Un segundo teorema surge como una pregunta. Ok, el primer teorema me dice la ley del único precio me asegura, permítame borrar todo esto, la ley del único precio me asegura que el pricing functional sea lineal. Ok. El segundo teorema me pregunta, evaluando en t igual a 0, ¿qué me asegura que la ley del único precio se cumpla? ¿Está bien? Entonces, algunas condiciones aquí. Primero, si la función de utilidad de los agentes son ¿de acuerdo? En t igual a 0, ¿qué significa eso? La utilidad marginal del consumo en 0 tiene que ser estrictamente positiva. ¿De acuerdo? Si eso se cumple, noten lo que pasa. Punto 1. La ley del único precio se mantiene en equilibrio. ¿De acuerdo? Y si la ley del único precio se mantiene, o sea, se cumple, por el teorema de arriba, ¿qué va a pasar? El payoff pricing functional, ¿de acuerdo?, es lineal. ¿Está bien? Lineal en equilibrio, inclusive, porque aquí estamos hablando de equilibrio. ¿Está bien? Muy bien. Esto es cuando yo tengo el supuesto de que la función de utilidad es estrictamente creciente en 0, en t igual a 0. ¿Ok? Un tercer teorema. ¿Qué pasa cuando estamos en t igual a 1? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en t igual a 1? Muy bien. ¿Qué me asegura la ley de único precio? Algunos supuestos, primero, condiciones. Si la función de utilidad es estrictamente creciente, la misma condición, ¿de acuerdo? Utilidad marginal en consumo de 1 mayor a 0. 2, una segunda condición. Si existe un portafolio con un payoff positivo y no 0, ¿de acuerdo? Noten que acá tengo el payoff del portafolio H. Si existe el portafolio, entonces la ley del único precio se mantiene en equilibrio. ¿De acuerdo? Y
la función, el payoff pricing functional es lineal. ¿Pero por qué es lineal? Porque es por el 1. Es porque loop o la ley de único precio se mantiene. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea del teorema 2 y el teorema 3? De estos dos teoremas. La idea es la siguiente. La idea, nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones que necesitamos en T0 y en T1 para que la ley del único precio se mantenga y, por tanto, la función, el pricing functional sea lineal? ¿De acuerdo? Si ven conmigo, noten conmigo por favor el teorema 2, teorema 3. El teorema 2 me pide utilidad marginal que sea estrictamente creciente. El teorema 3 me pide utilidad marginal estrictamente creciente y la existencia de un portafolio óptimo. Recuerdan que eso eran condiciones que teníamos en la existencia del equilibrio al día de ayer. ¿Ok? Permítanme leer sus comentarios o sus preguntas. Sí, José. Ok, perfecto. José me dice, oye, Hamilton, ¿pero qué significa que el loop esté en equilibrio? Ok, perfecto. Lo que pasa, permítanme volver a ustedes. Lo que pasa es lo siguiente. La ley del único precio nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir dos portafolios o dos activos que tengan el mismo payoff, ¿de acuerdo? Que tengan el mismo payoff, entonces los precios tienen que ser iguales de esos dos portafolios. ¿Está bien? Ese es el statement de la ley del único precio. El tema está que la ley del único precio no indica que se tenga que cumplir en T0, en T1, en equilibrio y fuera de equilibrio. ¿De acuerdo? No indica eso. Es decir, podríamos tener el caso de que la ley del único precio se cumple fuera del equilibrio, ¿de acuerdo? Pero no en el equilibrio. ¿Está bien? ¿Cuál es ese caso? Permíteme volver a la nota de clase. Ven conmigo, por favor, aquí. Permíteme un segundo. Ven conmigo a este teorema 3. Si yo no tengo este segundo punto, esta segunda condición, significa de que no tengo un portafolio óptimo, lo cual me implica que la ley del único precio no se cumple en el equilibrio, ¿de acuerdo? Se podría cumplir fuera del equilibrio, sí, pero al no existir un portafolio óptimo, ya no se cumple en el equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa, la ley del único precio se puede aplicar a cualquier parte, a cualquier punto temporal y en el equilibrio y fuera del equilibrio, ¿de acuerdo? Lo que nosotros queremos en finanzas, permítanme ver ustedes un segundo, lo que queremos nosotros en finanzas, finalmente cuando evaluamos los precios de los activos financieros, queremos evaluarlos en el equilibrio. Pues la pregunta que surge es, la ley del único precio, mejor dicho, ¿qué condiciones necesito yo para asegurarme que la ley del único precio se cumple en el equilibrio? Y son estas. La pregunta que surge, ¿y por qué, Hamilton, quieres asegurarte que la ley del único precio se cumple en el equilibrio? Porque si no se cumple, significa que tengo dos portafolios con el mismo payoff y precios distintos. Entonces lo que puedo hacer allí es arbitraje, ¿de acuerdo? Porque el precio de uno es menor que el precio del otro, lo puedo vender a un precio barato, puedo vender a un precio caro, por ejemplo, y puedo comprar otro al precio barato. Y puedo hacer arbitraje, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que la ley de único precio requerimos se mantenga también en el equilibrio en el mercado financiero, ¿de acuerdo? Y por eso necesitamos condiciones, ¿ok? Y las condiciones, una condición que es general es que la función de utilidad sea estrictamente creciente, ¿ok? ¿Me dejé entender? José, déjame saber si me dejé entender. Si no, para explicarlo de otra forma, por favor. Genial, excelente. Perfecto. Entonces, permítame quizás hacer un poco más de énfasis, pero quiero que se lleven estas ideas, ¿de acuerdo? A ver,
Las ideas grandes. Primero, y permítanme escribir en la pizarra y luego voy discutiendo con ustedes, ¿ok? Primero, una idea, tres conceptos primero, ¿de acuerdo? Tres cosas. Primero, la ley del único precio, no existencia de arbitrage, arbitrage. Lo tercero, el Q, el pricing functional, lineal and positive, ¿de acuerdo? Estos tres conceptos, y permítanme ir un poco más. 4, equilibrio en el mercado financiero, ¿de acuerdo? Estos 4 temas van juntos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque recuerden, hemos empezado a estudiar desde el día sábado un modelo de equilibrio general en finanzas, ¿está bien? Entonces nos interesa el equilibrio, el precio de equilibrio, el precio, voy a colocarlo acá así, el precio de los activos financieros, ¿de acuerdo? Pero en equilibrio. ¿Está bien? Nos interesa esto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que asegurarnos dos cosas, la existencia y la unicidad, es lo que vimos el día de ayer, ¿recuerdan? Solo que ahora estamos yendo juntos un poco más atrás, ¿está bien? Estoy yendo en algunas condiciones que que nosotros necesitamos para que el precio, por ejemplo, sea lineal y positivo. ¿Está bien? Esto nos interesa, esto es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está relacionado con el precio de los activos financieros en el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, hacia esto estamos yendo. Lo segundo que vamos a ver en este lecture es el equilibrio en sí mismo, ¿de acuerdo? El equilibrio en sí mismo, la existencia de él, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, la gran idea que otra vez, permítanme, voy a repetir, que quiero que se lleven en esta noche es, la ley del único precio, ese supuesto, la ley del único precio me asegura que el pricing functional sea lineal, ¿de acuerdo? Una idea general. Segunda idea, no arbitrage, el supuesto de no arbitraje me asegura que el pricing functional sea positivo. ¿Está bien? Entonces, estos dos grandes ideas son vitales. Dos teoremas más les acabo de mostrar. Uno es cuando estoy evaluando el consumo en 0, y el otro es cuando estoy evaluando el consumo en 1, en t igual a 1, ¿de acuerdo? Cuando estoy evaluando el consumo en 0, ¿qué me asegura que el único precio se mantenga? Me asegura que la función de utilidad sea estrictamente creciente. ¿Está bien? Genial. Si es estrictamente creciente en 0, entonces la ley del único precio se mantiene. Por tanto, dado que la ley del único precio se mantiene, yo tengo un pricing functional lineal. ¿Está bien? Ahora voy a t igual a 1 y me pregunto, ¿qué me asegura en t igual a 1 que la ley del único precio se mantenga? Dos condiciones. La misma que en 0. La utilidad marginal del consumo tiene que ser positiva, perdónenme, estrictamente positiva, ¿de acuerdo? Más la existencia de un portafolio, ¿de acuerdo?, óptimo con un payoff positivo y diferente de 0. Si se cumplen las cosas, la ley de único precio se mantiene, y por tanto, al tener la ley de único precio, ¿qué pasa con el pricing functional? Es lineal. ¿Está bien? Entonces, en los dos puntos que ayer hemos evaluado, T0 y T1, necesitamos condiciones para que la ley de único precio se mantenga, y por tanto, el precio en ambos puntos sea lineal. ¿De acuerdo? Permítanme reflexionar unos segundos con ustedes. ¿Qué pasa si yo en T0, tengo todos los requisitos para que se cumpla que la ley de único precio se mantenga y por tanto el precio sea lineal? Pero en T igual a 1, la utilidad marginal es positiva, ¿de acuerdo? Estrictamente positiva, pero no tengo el portafolio óptimo. Entonces, en T igual a 1 no se cumple la ley de único precio. Entonces voy a tener un problema en el equilibrio en el mercado financiero. Porque en T0 tengo algo, pero en T1 no. Entonces va a haber cierta inconsistencia en el modelo y por tanto no voy a poder llegar a conclusiones sobre el precio de equilibrio en el sistema financiero.
¿Está bien? Por eso necesitamos condiciones, ¿de acuerdo? Recuerden, necesitamos condiciones en cada periodo, en T0 y en T1. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Permítame volver a las notas de clase, entonces. Dudas, comentarios, por favor, con toda confianza me paran. ¿Ok? Muy bien. Terminada esta primera parte, ¿de acuerdo? Donde hemos relacionado. Sí, los leo. Sí, José. José dice una consulta, Hamilton. Entonces, en el teorema 1 es en el equilibrio. Excelente pregunta. No necesariamente, ¿de acuerdo? Nota, por favor, lo siguiente. Permítanme volver aquí. En el teorema 1, que está aquí, lo estoy marcando acá, ¿de acuerdo? No requiere que sea en equilibrio necesariamente. Se cumple fuera y dentro del equilibrio. ¿De acuerdo? Se cumple fuera y dentro del equilibrio. ¿Está bien? Entonces, el teorema 2, el teorema 3 te asegura que el loop se mantiene en equilibrio y, por tanto, el pricing functional es lineal en el equilibrio. ¿Está bien? ¿De acuerdo? El teorema 1 es más amplio, digamos. ¿Ok? ¿De acuerdo, José? Déjame saber si has entendido lo que dije, quizás no. Sí, es decir, verás que el teorema 1, llamémoslo así, es atemporal, es decir, puedes utilizarlo en todos los periodos que requieras. ¿De acuerdo? Sí. Dado que nota que el teorema 1 no está restringido a T0 o a T1. Entonces, podemos utilizarlo en ambos periodos, o en ambas fechas, si quiere llamarlo así. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Quedó más claro, José? Excelente. Excelente. Entonces, esta primera parte es la ley del único precio, ¿de acuerdo? La ley del único precio, su relación con el pricing functional, que sea lineal, y la segunda idea es que me asegura la existencia, o mejor dicho, que la ley del único precio se mantenga. ¿De acuerdo? Cerrada esta primera parte. Vamos a hacer los detalles más adelante. La segunda parte de la clase es, permítame escribirlo aquí es la segunda parte, nos vamos a detener en state prices, ¿de acuerdo? Es decir, en los precios de algunos activos financieros particulares. ¿Está bien? Permítanme ir un segundo a la pizarra. Permítanme ir un segundo aquí. Noten lo siguiente. Vamos a trabajar el día de hoy y las clases siguientes en mercados completos. ¿De acuerdo? Les voy lanzando eso. Noten, por favor, que la primera parte que les acabo de hablar sobre el loop, ¿de acuerdo? Y que el pricing functional es lineal, en ninguna parte aparece que el mercado financiero tiene que ser completo o incompleto. No es requisito para eso. ¿Está bien? Ni el teorema 2 ni el teorema 3, ¿de acuerdo? Que hemos hablado hasta ahora. Se cumplen ambas cosas, completos e incompletos. ¿Está bien? Pero la segunda parte que vamos a hablar el día de hoy, en este lecture, es sobre state prices. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Lo hemos hablado anteriormente, pero permítanme, en esta segunda parte vamos a hacer más detalles sobre eso. Recuerden esto conmigo. El famoso espacio date 1, ¿de acuerdo? Donde teníamos nuestro plan de consumo, y aquí habíamos dicho que tenemos nuestro asset span, ¿de acuerdo? Donde nuestro asset span está incluido en RDS, ¿está bien? Lo cual indica, tengo X de 1 hasta X de J, con J menor que S, esto indica que el mercado es incompleto. ¿Está bien? Lo vamos a detener en el mercado completo, ¿de acuerdo? Lo cual indica que no va a ser así, sino que va a ser de la siguiente manera. Todo este RS va a ser mi asset span. ¿De acuerdo? Va a ser mi asset span.
Entonces aquí el J va a ser igual al S, ¿de acuerdo? Y yo voy a tener aquí un conjunto de J activos, ¿de acuerdo? Que es igual a S en realidad, ¿está bien? Y que ellos me van a recrear todo este espacio, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero además, ya solamente por matemática nada más, yo sé que este RDS tiene una base, ¿de acuerdo? Una base que es un conjunto de vectores linealmente independientes, que combinaciones de ellos me va a recrear todo el RDS, todo este RDS. Esa base se le llama, o se le conoce como E1 hasta EJ, ¿de acuerdo? Donde el E1, ¿qué cosa es? Es un vector en el posición de 1, te va a dar un elemento de 1, va a ser 0. ¿De acuerdo? Así como el E2 y el J. El EJ, aquí el EJ, va a ser, por ejemplo, 0, 0 hasta el último elemento va a ser 1. ¿Está bien? Muy bien. Nosotros vamos a llamar a estos elementos, ¿de acuerdo? En realidad, de Broglie los creó, en realidad, los llamó como state claims, ¿de acuerdo? Como que activos por cada estado de la naturaleza. Este activo E1, te va a dar una unidad de consumo en el estado 1 y nada en los demás. Este activo J te va a dar nada en los estados excepto 1 en el estado J. ¿De acuerdo? Es un state claim, es un activo por cada uno de los estados de la naturaleza. ¿Está bien? Entonces, como son activos financieros, finalmente, esos activos financieros no existen en la realidad. ¿De acuerdo? Es una construcción teórica, esencialmente. ¿Está bien? No existen, no tenemos activos en el mercado financiero que por cada estado de la naturaleza te pueda coberturar. ¿Está bien? Esto fue inventado en cierto sentido por De Broglie en los 50. Dado que son activos financieros en esta economía, tienen precio. ¿Está bien? Esto se le llama, estos activos son state claim. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O se conoce como también activos puros, ¿de acuerdo? O state contingent claims, también tiene ese nombre. ¿Está bien? Pero cuando vean que es state, es decir, como activo asociado al Estado, se refiere esencialmente a esto. ¿Okay? Como activo tiene su precio. El precio, voy a colocar así Q, de EDS, ¿de acuerdo? ¿Está bien? EDS es el payoff finalmente. A este se le llama state price. ¿De acuerdo? Como que el precio del Estado, o el precio del state claim, si quieren llamarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, en mercados completos, lo vamos a ver, no sé, quizás ahora por el tiempo o la próxima clase, nosotros podemos expresar cualquier payoff aquí como combinaciones lineales de estos activos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar el precio, esos state price, para calcular el precio de cualquier activo financiero aquí dentro. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda parte del lecture que hoy día estamos empezando es estudiar justamente la relación que existe entre los precios de los activos financieros y los state prices. ¿De acuerdo? Al tener esa relación entre el precio de activos financieros y state prices, yo podría con nosotros ir un poquito más e ir al modelo de optimización que ayer hablábamos, recuerdan, en el cual teníamos que decir consumo hoy, consumo mañana, y teníamos un portafolio con su precio. Pero como ese precio ahora está relacionado con state prices, podríamos sustituir en cierto sentido por state prices aquí, y el problema de optimización va a cambiar en cierto sentido. ¿Ok? Entonces la segunda parte es estudiar state prices, ¿de acuerdo? Y en particular, encontrar la relación entre el precio de un activo J y los state prices. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a procurar en esta segunda parte. ¿Ok? Muy bien, por favor, dudas, preguntas, me detienen si que surge alguna de ellas. Permítame ir aquí. Entonces,
Solamente como un adelanto para que tengan esto en mente, ¿de acuerdo? La relación que vamos a encontrar nosotros, que en un momento lo hicimos antes del parcial, pero vamos a hacerlo aquí más detalladamente, es que el vector de precios de los activos financieros va a tener esta relación, ¿de acuerdo? El P va a ser igual a la matriz de payoff por el Q, donde el Q, este Q, no es pricing functional, este es el Q solito. El pricing functional tiene que ir siempre con un QZ o un Q algo, ¿de acuerdo? Cuando vean el Q solito, significa que es el vector de state prices, ¿de acuerdo? Es el vector de precio es el vector de precios de los estados o de activos correspondientes a los estados, ¿ok? Entonces, esta es la principal relación que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Pregunta, les lanzo la pregunta. En mercados completos, este X que está aquí, que estoy marcando acá, ¿es una matriz cuadrada o una matriz rectangular? Lo leo en el chat. Perdónenme. José dice cuadrada. ¿Alguien más dice cuadrada? Rectangular. ¿Alguien dice cuadrada? Uno más. ¿Alguien más dice que es cuadrado o no? ¿Todos? Esta matriz es cuadrada, ¿de acuerdo? Segunda pregunta. ¿Esta matriz tiene inversa o no? José dice sí tiene inversa. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Tiene inversa o no? ¿Qué opinan? Tiene inversa. ¿Por qué? Recuerden, ese X en mercados completos es cuadrada y significa de que todas sus columnas, ¿de acuerdo? Filas son linealmente independientes. Tenemos que los payoff son linealmente independientes y por tanto tiene inversa, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí viene un detalle, permítanme volver a ustedes aquí. Me estoy adelantando un poquito, pero yo que los lanzo las ideas, luego lo vamos a ver con detalle en la clase, ¿ok? No se preocupen. Al tener inversa, entonces, ¿qué va a pasar? Permítame, analizar. ¿Qué va a pasar? Mercados completos. Este es P igual X, Q, ¿de acuerdo? Le aplico inversa aquí. Multiplico X en la menos 1, P igual a Q. ¿Qué significa esto? Como esto tiene inversa, este es un vector, este Q va a ser único. ¿Está bien? Es decir, los state prices van a ser únicos, va a ser un único vector. ¿De acuerdo? Es una gran conclusión. Lo que significa es que, y llévense esta idea además en esta noche, en mercados completos, el vector de precio de los activos contingentes a cada estado, los state claims, sus precios, es un vector único. Esto es único. ¿De acuerdo? No se olvide de esto, este es único. En mercados incompletos, ¿qué va a pasar? Esto es J por S. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar aquí? Esto yo no lo puedo invertir. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Podríamos hacer algún tipo de inversión, pero permítame dejar eso a un costado. ¿Qué va a pasar? Es que este Q no va a ser único. Este Q va a tener varios valores. ¿De acuerdo? Y ahí
Y aquí surge un poco el problema, ¿de acuerdo? Porque si esto es único, súper genial, porque voy a poder relacionar cualquier activo o portafolio con un único stake prices, ¿de acuerdo? En cambio aquí no, porque el precio, este precio de este portafolio, imagínense, va a tener varios precios de stake prices, entonces me va a complicar el tema. Lo vamos a ver más adelante con más detalle, ¿de acuerdo? Llévense este mensaje. En mercados completos, los stake prices es un vector único, ¿de acuerdo? En mercados incompletos no lo es, ¿ok? Muy bien, entonces eso va a ser la segunda parte que vamos a ver del lecture, ¿ok? Perfecto. Entonces, lo vamos a detener obviamente en mercados completos. La tercera parte va a estar relacionada un poco a las dos previas. La tercera parte del lecture, la idea va a ser la siguiente. Permítame explicar esto que está aquí un poquito más detallado. Primero, noten lo que estoy marcando en estos momentos, ¿de acuerdo? Con azul. ¿Esto qué cosa es? Noten. Maximización de la función de utilidad, consumo hoy, consumo mañana, 2 periodos. Variables de control, consumo hoy, mañana y portafolio. Primera restricción, en T igual a 0. ¿Recuerdan? Consumo de hoy menor o igual a la dotación inicial, que es el precio transpuesta por el H, es el precio o lo que me cuesta el portafolio H. ¿Está bien? La segunda restricción, ¿qué cosa es eso? El consumo de mañana, menor o igual a ¿qué? A la dotación de mañana, más el payoff del portafolio H. ¿Está bien? Recuerden lo que les comenté ayer. La primera restricción es un número. La segunda restricción, ¿qué cosa es? Es un vector. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Y tengo este problema de optimización como ayer lo vimos nosotros. Y recuerden que hicimos la optimización y encontramos el precio. Ayer encontramos el precio de los activos financieros. Permítanme ir acá. El precio de los activos financieros, aquí era igual al X por un vector de utilidad marginal del consumo de 1S sobre utilidad marginal del consumo en 0. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta. Les hago una pregunta. Esto que está aquí, ¿qué relación, lo que estoy marcando aquí, qué relación tiene con stake prices? Mercados completos. ¿A qué eso es igual? Ideas, dudas. Dígame, no, Hamilton, no sé. Según lo que les he hablado hace un momento. Los leo. José dice, tendría que ser el Q. Así es. Es el Q. Es el precio, son los state prices. ¿Qué significa esto? Significa de que, ¿cómo puedo calcular los state prices en un mercado completo en esta economía? Simplemente el state prices es la utilidad marginal de consumir en el estado S con respecto a la utilidad marginal en 0. Es decir, el state prices es la tasa marginal de sustitución del consumo. ¿De acuerdo? Entonces, logran ver que ahora juntamos dos conceptos, uno que tiene que ver con consumo y el otro que tiene que ver con precios de activos financieros. ¿De acuerdo? Eso es súper genial, es súper cool, porque estamos trabajando en mercados completos. ¿Qué pasa en mercados incompletos? Eso ya se rompe. ¿Está bien? Es más real mercados incompletos, pero complica más las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que vean aquí en este punto, ven cómo el problema 1, este problema que ayer hemos hablado, tiene relación con los stake prices, que es la segunda parte del lecture de hoy, ¿de acuerdo? Permítame ir, por favor, paso a paso ahora. Muy bien, entonces, tenemos el problema original de ayer. En segundo lugar, vamos a decir lo siguiente. Ahora voy a tratar el problema en términos del payoff pricing functional. ¿Quién es él? El Q de Z.
¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Ven conmigo, por favor, que en lugar del H, cambia ahora y se convierte en Z, ¿de acuerdo? Ya no voy a elegir el portafolio óptimo como el número de activos financieros para cada activo en mi portafolio. Lo que voy a buscar en este segundo problema es el payoff óptimo, ¿de acuerdo? El payoff, ¿está bien? ¿Cómo hago eso? Por lo siguiente. ¿Qué es esto que está aquí? Este precio por H, ¿de acuerdo? Este P transpuesta por H, ¿qué cosa es? Es el precio, ¿de acuerdo? Es el precio de ¿quién? Del portafolio H, ¿de acuerdo? Si el portafolio H me da un payoff de Z, ¿esto qué sería igual? Al precio de ese payoff. ¿Me dejé entender? ¿Van conmigo hasta acá? Noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Esto que está aquí, perdóname, voy a borrar esto que está acá un segundo. Y permítame ir aquí. Permítame ir aquí. Note, por favor. El Q de Z, ¿qué cosa es? Es el precio del payoff Z. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Hay un portafolio H que me va a dar este payoff y este es su precio. ¿De acuerdo? Por otro lado, yo tengo esto. Precio transpuesta de H. ¿Qué es esto? Esto es el precio del portafolio H. ¿De acuerdo? Este portafolio H, voy a decir que me va a dar un payoff de Z. Este me va a dar un payoff de Z. Entonces, yo puedo expresar este precio, en realidad, este precio va a ser igual a, voy a bajar acá, va a ser igual a ¿qué? Al precio, al Q de este Z. ¿De acuerdo? Donde el Z, ¿qué cosa es? El payoff del portafolio H. ¿Está bien? Estoy reexpresando esta expresión o este Q que nosotros conocemos, que nos hemos asegurado que sea lineal porque la ley del único precio se mantiene. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Por qué queremos utilizar esto? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el loop se mantiene en esta economía. ¿De acuerdo? Permítame volver a las notas de clase. Me detienen cuando tienen algunas dudas, por favor, muchachos, ¿ok? Entonces, note por favor, este precio lo transformo como el precio, obviamente, con el Q, el pricing functional. Oye, ¿y qué es esto que está aquí? H transpuesta X. Ese es el payoff de ¿quién? De H. Y ese payoff de H, que hace un momento lo que acabo de decir, es el Z. Entonces, lo voy a reexpresar como el Z. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la variable que finalmente tengo que elegir? Aquí ya no aparece H. ¿Quién aparece? Z. Y por tanto, esa es la variable de control que ahora tengo que considerar. ¿Ok? Preguntas, dudas. Los leo. José. Sí, mercados completos, así es. Estamos en mercados completos en estos momentos, José. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden que en este momento estamos trabajando en mercados completos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tiene que ser el M incluido, así tiene que ser, M incluido en RDS, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, dado que yo tengo esto, dado que ahora yo ya lo he expresado en términos del el pricing functional y el payoff, ¿de acuerdo? Voy un paso más. Ahora voy a trabajar en términos de state prices. ¿Cómo hago eso? Primero, la misma función de utilidad, las mismas variables de control, ¿de acuerdo? Y tengo lo siguiente. Este precio de Z, lo vamos a ver, bueno, no ahora,
por el tiempo, quizás en la próxima clase, puede ser expresado, perdónenme, puede ser expresado como el precio transpuesta, ese Q es state prices, es el vector de state prices, como el vector state prices que multiplica al Z, al payoff, ¿de acuerdo? En segundo lugar, este Z que está aquí abajo se queda aquí, ¿de acuerdo? Y ven conmigo, por favor, en este problema, el Z es mi variable de control, acá tengo el Z y acá tengo el Z, ¿está bien? Y tengo este Q transpuesta, que es un vector, ¿de acuerdo? Que es un vector, ¿está bien? Y por tanto, hemos transformado el problema de esta expresión aquí. Y ustedes me preguntarán, y Hamilton, ¿y por qué ganamos transformando el problema original a este problema? Ok. La gran ganancia de esto es en términos de cálculo. Esencialmente en términos de cálculo. A ver, permítame decirlo mejor. En términos conceptuales, esto es sumamente importantísimo, ¿de acuerdo? Porque puedo transformar un problema de portafolio óptimo, ahora puedo transformarlo a un problema en el cual yo tengo, más que el portafolio óptimo, tengo el payoff óptimo y tengo state price, ¿de acuerdo? Conceptualmente es importante. Pero la ganancia en cuanto a la matemática es relevante. ¿Por qué? Porque este problema que está aquí no necesita, miren, no necesita el X, la matriz de payoff, ¿de acuerdo? Imagínense que tenemos 100 activos financieros. En este problema que está aquí, tendríamos ese X, que sería un 100, ¿de acuerdo? Por N, por S, 100 filas y S columnas, ¿de acuerdo? En cambio aquí, el X no aparece. Tenemos un vector Z, ¿sí? Tenemos otro vector Q también, pero matriz X de los payoff no es necesario en este punto, ¿de acuerdo? Al, llamémoslo así, comprimir la matriz X a un simplemente Z, que es un vector, computacionalmente nos ahorra mucho el problema, ¿de acuerdo? Es más, creo que se lleven esto en mente, que va a ser un ejercicio de problem set y seguro del examen final. Yo les podría pedir, por ejemplo, calcúlenme, les podría pedir, calcúlenme el consumo óptimo de en 0 y en 1, ¿de acuerdo? Y no les doy el X. Si no les doy el X, bajo las condiciones que estamos hablando, ustedes podrían pasar aquí a este problema y trabajar aquí. Porque no necesitamos la matriz de payoff. ¿De acuerdo? Es más, yo podría darles solamente la definición de este problema, la función de utilidad, los endowments, le podría dar, por ejemplo, la función de utilidad, endowments, ¿de acuerdo? Y les puedo pedir que calculen state prices. Entonces, para state prices, no pueden utilizar este que está aquí, porque va a ser muy complicado calcular state prices. Pueden ir directamente a este problema. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, lo interesante es que este tercer problema nos ahorra mucho, nos facilita, mejor dicho, el estudio, tanto en la parte de precios de los activos como en state price, ¿de acuerdo? Ahora, esto se cumple, y lo voy a colocar aquí grande, en complete markets. No se olviden, esto lo tenemos en mercados completos, ¿de acuerdo? Eso solamente está en mercados completos. Y se le conoce a esta transformación de la economía original a una economía equivalente, se le conoce como el teorema de la equivalencia de mercado. ¿De acuerdo? Déjenme ver acá un segundo. Rubinstein, en su libro, define muy bien esta equivalencia de mercado. ¿De acuerdo? Rubinstein fue uno de los propulsores de esto también, ¿está bien? Y se utiliza mucho en finanzas, ¿de acuerdo? Pero no se olviden, esto es en mercados completos, ¿ok? Muy bien. Muy bien.
Hasta aquí, dudas, preguntas, para empezar con la parte 1. Los escucho, dudas, preguntas, ¿todo claro hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, si no hay ninguna... Sí, excelente, todo claro. Excelente. Excelente, perfecto. Muy bien, entonces, veamos la parte 1. Veamos linear pricing y la ley del único precio, ¿de acuerdo? Como definición. Como definición. ¿Qué cosa es la ley del único precio? Dice lo siguiente. Todos los portafolios que tengan el mismo payoff tienen que tener el mismo precio, ¿de acuerdo? En términos de matemática, ¿qué sería? Si yo tengo el payoff de este portafolio H, es igual al payoff de este portafolio H asterisco, si son iguales, entonces el precio del portafolio H, note que es precio transpuesta, ¿de acuerdo? Este precio es el vector de los precios de los activos financieros, tiene que ser igual necesariamente, aquí, igual necesariamente al precio del otro portafolio. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, la ley del único precio lo que dice es, tengo dos portafolios con mismo payoff, por tanto, mismo precio. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas ideas que vale la pena comentar. Por ejemplo, idea 1. Se puede entender la ley del único precio como una restricción sobre el conjunto de precios. ¿De acuerdo? Es decir, noten lo siguiente. Podríamos tener el siguiente caso. Yo tengo dos portafolios con el mismo payoff, pero podría ser el caso que tengamos con diferentes precios, ¿de acuerdo? La ley del único precio lo que dice es, no, esto nos lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en realidad? La ley del único precio es reducir un poco el conjunto, ¿de acuerdo?, de los precios que vamos a tener en nuestro sistema financiero. ¿Está bien? Entonces, la ley del único precio se podría ver como una restricción de todo el set de precios en los sistemas financieros como un subconjunto ¿de acuerdo? En el cual, si tengo dos activos financieros o dos portafolios con el mismo payoff, su precio es el mismo. ¿De acuerdo? Una segunda idea. Cuando no tenemos activos redundantes, y recuerden que ayer les comenté, un activo redundante es un activo cuyo payoff puede ser expresado como combinación lineal de los otros activos linealmente independientes. ¿Está bien? Cuando no tenemos activos redundantes, entonces podemos tener que la ley del único precio se mantiene. ¿Okay? Cuando tenemos activos redundantes, no necesariamente tenemos que la ley del único precio se mantiene. ¿De acuerdo? Finalmente, y esta idea 4, por favor, manténganlo en mente, que es importante. La ley del único precio se mantiene, sí, solo sí, la ley del único precio se mantiene. ¿De acuerdo? Noten que aquí es sí, solo sí, es decir, que va en ambas direcciones. ¿De acuerdo? Va en ambas direcciones. Entonces, ¿qué es la ley del único precio? Aquí lo tengo definido. Es la siguiente. Si un portafolio tiene 0 de payoff, ¿de acuerdo? Por tanto, su precio tiene que ser 0. ¿Está bien? Necesariamente. ¿Ok? Entonces, si el payoff, de un portafolio, un activo es 0, su precio tiene que ser 0. La ley del único precio me asegura que exista, la ley del único precio me asegura que exista la ley, el single price law, pero a su vez, esta ley me asegura que el loop se mantenga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos más adelante y veamos no arbitraje, vamos a ver que se va a mantener lo siguiente. Permítanme escribirlo aquí. No arbitrage me asegura que exista la ley del único precio y esto me asegura que exista el single price law. ¿De acuerdo?
Y noten que esto es así. Noten, por favor, que estoy colocando de no arbitraje, solamente la implicación es en una sola dirección. Esta parte no necesariamente se cumple. ¿De acuerdo? ¿Okay? Muy bien. Perfecto. Segunda idea. El payoff pricing functional. ¿Cómo vamos a definir este Q minúscula? Este Q minúscula es una función, ¿de acuerdo? Mejor dicho, es un functional porque la variable que entra a esta función es un vector. ¿Está bien? Ahora, esta función, como hemos hablado hace un momento, está definida en el asset span y nos va a los reales. ¿De acuerdo? Un detalle importante. Este Q, hablando de manera general, es una correspondencia. No es necesariamente una función de un único valor. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que sea una correspondencia significa de que para este payoff, para un payoff determinado, ¿de acuerdo? Yo puedo tener varios precios. ¿Está bien? Una correspondencia lo que hace es, a cada elemento en el dominio, lo asocia con un subconjunto en el rango. ¿De acuerdo? Entonces, este precio, esta función, precio, no necesariamente es una función que va de un elemento del dominio a un elemento del rango, de un payoff a un precio en particular. No necesariamente, ¿de acuerdo? En realidad es una correspondencia y por tanto va de un payoff a un conjunto de precios. ¿De acuerdo? Ahora, permítanme volver a ustedes un segundo. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente, y quiero que vean la ley del único precio, cómo se mantiene en esto, o mejor dicho, el rol que juega aquí. Note, por favor, lo que estoy diciendo es lo siguiente, es que este Q de Z está definido del M al R, ¿de acuerdo? Entonces, para un Z, en este M, que es igual a R de S, para un Z, lo que yo puedo tener en realidad es un subconjunto dentro del R de varios precios. Precio 1, precio, por ejemplo, K. ¿De acuerdo? Puedo tener varios precios. Entonces es una correspondencia en realidad. Este Q es una correspondencia. Pero el tema está que si lo dejamos aquí como correspondencia, significa de que un mismo payoff puede tener dos precios distintos, lo cual significa de que la ley del único precio no se mantiene, ¿de acuerdo? Por tanto, para permitir que este functional sea una función de un elemento a un elemento, ¿de acuerdo? Suponemos que la ley del único precio se mantiene. Si esto se mantiene, si este supuesto se mantiene, entonces este Z va orientado solamente a un precio en particular. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y por tanto, la función Q, este Q de Z, es una función de un único valor. Va de un punto en el dominio a un punto en el rango. ¿De acuerdo? Y ya no es una correspondencia. ¿Está bien? Entonces, este loop es clave. ¿De acuerdo? Dos ideas quiero que se lleven en este punto. Hablando de manera general, el Q este Q como precios no está inicialmente restringido a que para cada payoff tengamos un precio único. ¿De acuerdo? No está restringido. Es una correspondencia en general. Bajo el supuesto del loop, de la ley de único precio, sí encontramos que esto es una función de 1 a 1. ¿De acuerdo? Y además vamos a encontrar, que vamos a ver ahora, que esto es lineal. ¿De acuerdo? Y esto que está aquí justamente es el primer teorema que habíamos hablado al inicio de la clase. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Permítanme ir a la nota de clase. Entonces, justamente está aquí lo que se acaba de comentar en la pizarra. ¿De acuerdo? Podemos tener para dos payoffs iguales diferentes precios. Y eso es lo que queremos evitar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. El teorema 1 que nos dice, si loop se mantiene
Si loop se satisface, entonces tenemos que Q de Z, el pricing functional, es una función de un solo valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Segundo teorema. Si loop se mantiene, entonces sí solo sí, noten sí solo sí, el pricing functional es lineal. Veamos por qué. ¿De acuerdo? Veamos por qué. Note por favor. Permítame ir acá paso a paso. Primero, vayamos aquí. Note que tenemos que demostrar por los dos lados. ¿De acuerdo? Por ambos lados. ¿Está bien? Empecemos con la primera parte. Entonces, supongamos de que el loop se mantiene. ¿Ok? Entonces, por lo que hemos demostrado en teorema 1, este Q de Z es una función, ¿de acuerdo?, de un solo valor. ¿Está bien? Un punto dominio, un punto en el rango. Fijemos el tema de la linealidad. Tomemos dos payoff, ¿de acuerdo?, que pertenecen al asset span, naturalmente. ¿De acuerdo? Noten, el payoff Z está expresado por el H transpuesta por X, o sea, corresponde al portafolio H. El payoff H' corresponde al portafolio H'. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos lo siguiente, sus precios. El precio del payoff Z es precio transpuesta por H. El precio del payoff Z' es precio transpuesta por H'. ¿Está bien? Construyamos un nuevo payoff. ¿De acuerdo? Que sería un lambda de Z y un mu de Z', donde el lambda y mu pertenecen a los reales. Muy bien. Como nosotros sabemos, note por favor, permítame marcar aquí, este Z, justamente aquí, este Z lo voy a reemplazar por su expresión aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría? Lambda H transpuesta por X. El Z' que es igual, acá está, H transpuesta por X, ¿de acuerdo? Muy bien. Tienen ambos elementos el X, que es la matriz de payoff. Es lo que voy a hacer simplemente, factorizamos la matriz del payoff, el X, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con esta expresión. Noten por favor. ¿Qué es esto que está aquí? Esto que está aquí es combinación lineal, ¿de acuerdo?, de dos portafolios. Y por tanto sigue siendo un portafolio. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo acá, yo tengo que este es el payoff de este portafolio. ¿De acuerdo? De este portafolio que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, veamos el precio de este portafolio. ¿Qué tendríamos? Tendríamos el precio de todo este portafolio que tenemos aquí, ¿de acuerdo? O sea, mejor dicho, el payoff de ese portafolio, es toda esta expresión, ¿está bien? ¿A qué sería igual? Sería igual, según nuestra definición, de Q de Z, que es igual al precio transpuesta por el Z, ¿de acuerdo? O perdónenme, precio transpuesta por el H que nos da ese Z, ¿está bien? ¿Qué tendríamos? El precio de este payoff sería igual al precio transpuesta por el portafolio, ¿está bien? Por el portafolio. Yo tengo aquí mi portafolio transpuesta, ¿de acuerdo? Tendríamos lo siguiente. El portafolio, el precio transpuesta multiplica cada uno de los elementos iniciales, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ven aquí el lambda, ven aquí el mu, noten que multiplica en este punto y en este punto, y estos dos son precios. El P transpuesta por H, que es igual, es el precio justamente, verán aquí conmigo, de este Z, ¿de acuerdo? Del payoff de Z. Entonces, ¿qué tendríamos? Este precio transpuesta por H es el precio de este portafolio, perdónenme, tendríamos que es el precio de este payoff y por tanto sería el precio de Z. Muy bien, este es lambda, más, multiplica a mu por este Q de Z transpuesta. Por tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el precio de este payoff
es igual a lambda por el precio de z más mu por el precio de z'. ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos de que esto es igual a esta expresión. Por tanto, noten, ¿qué tenemos? El Q de lambda de z más mu de z', ¿qué es igual? Lambda precio de z más Q de z'. Entonces, Q es lineal. ¿De acuerdo? Note, por favor, que lo que necesitábamos aquí, ¿qué cosa era en realidad? Era asegurarnos de que este Q de z es una función de un solo valor. ¿De acuerdo? Eso es clave. Pero para asegurarnos eso, ¿qué necesitábamos? La ley del único precio. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y basado en eso, podemos nosotros demostrar que el Q, que el precio, el pricing functional es lineal. ¿Ok? Entonces, ven que la demostración es bastante directa, ¿de acuerdo? Y utilizamos lo que sabemos sobre precios. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ya, excelente. Veamos ahora la contraparte, es decir, el otro lado. ¿Qué pasa si suponemos que el pricing functional es lineal? ¿De acuerdo? Supongamos que es lineal. La pregunta que surge aquí es, loop, ¿se cumple o no? Vamos a ver que sí. Note, por favor. Supongamos de que el precio es lineal. Ok. Entonces, dado que el precio es lineal, podemos aplicar lo que arriba hemos demostrado. El precio de este payoff es el precio de cada uno del Z y el Z'. ¿De acuerdo? Noten lo siguiente, la definición de arriba sobre el Z y sobre el Z', lo teníamos. También sobre el precio de Z y el precio de Z' también. Vamos a demostrar por contradicción. ¿De acuerdo? Vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que Z y Z' son iguales, ¿de acuerdo? Pero sus precios son distintos. ¿Está bien? Es decir, lo que estamos asumiendo aquí, ¿qué cosa es? Que loop no se cumple, ¿de acuerdo? Porque si loop se cumple, el Z, al ser igual al Z', igual payoff, entonces igual precios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asumir que el loop no se cumple. Entonces, bajo ese supuesto, noten lo siguiente. Hemos supuesto que Z y Z' es igual. Entonces, en esta expresión tenemos el mismo Z, ¿de acuerdo? Por tanto, puedo factorizar lambda y mu. Como lambda y mu es un número, salen fuera del pricing functional. Aquí está, ¿de acuerdo? Por otro lado, aquí, como el Z es igual al Z', ¿está bien? Perdónenme aquí. Yo bajo aquí el lambda Q de Z y el mu de Q de Z', ¿de acuerdo? Y tengo lo siguiente. Sigo bajando el lambda Q de Z y mu de Q', y tengo lo siguiente aquí. Elimino el lambda Q de Z. ¿Por qué? Porque aquí tengo el lambda, ¿de acuerdo? Y me quedo con el mu de QZ igual a mu de QZ'. Ambos precios son iguales. Pero arriba, mi supuesto es que los precios son distintos. Entonces, ¿qué cosa encuentro? Encuentro una contradicción. Y por tanto, se tiene que cumplir que al igualdad de payoff, igualdad de precios. Y por tanto, la ley del único precio se mantiene. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces, permítanme resumir qué cosa hemos hecho hasta acá. Quiero que se vayan con algunas ideas hoy. Primera gran idea. Necesitamos asegurar de que el pricing functional sea lineal, ¿de acuerdo? En el equilibrio y fuera del equilibrio. ¿Está bien? Segunda gran idea. Lo que nos asegura que el pricing functional sea lineal es la ley del único precio. ¿Está bien? Lo que nos asegura que la ley del único precio se cumpla es el supuesto de no arbitraje, que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Muy bien. Una segunda gran idea. Recuerden que hemos visto, tenemos que evaluar algunas condiciones en t igual a 0 y en t igual a 1. ¿Para qué? Para que nos asegure que el loop se cumple y por tanto que el pricing functional es lineal en el equilibrio en ambos casos.
¿De acuerdo? En equilibrio y fuera del equilibrio, en ambos casos. Muy bien. Lo tercero es que noten lo siguiente. Dado que estamos trabajando ahora en esta clase en mercados completos, entonces podemos hablar de state prices, ¿de acuerdo? Que es lo que nos falta ver. State prices es fundamental porque tiene una relación importante con los precios de los activos. ¿Está bien? Y recuerden, por el teorema, ¿de acuerdo?, que hemos visto hace un momento, en el cual me puede transformar una economía, la economía original, en una economía equivalente, por el teorema de transformación de estas economías, yo puedo expresar el problema de optimización del consumo del portafolio como el problema de optimización de consumo portafolio en términos de los state prices. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos interesaba eso? Hacer la transformación, porque en ese último problema no necesito la matriz de payoff. Y es sumamente sencillo, mucho más sencillo trabajar en ese mundo. ¿De acuerdo? El gran supuesto, mercados completos. Una siguiente idea, ¿de acuerdo? Es que ahora hemos visto, ¿de acuerdo?, que si la ley del único precio se cumple, me va a asegurar de que el pricing functional sea una función evaluada en un único valor, es decir, del dominio de un punto al rango de otro punto. ¿De acuerdo? Esa característica del pricing functional es importante porque de allí partimos y demostramos que esa función es lineal. ¿Está bien? Si no tenemos el U, el Q, que es el pricing functional, es una correspondencia. ¿De acuerdo? Y al ser correspondencia, tenemos que para un payoff tenemos varios precios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que hemos dicho ahora al final de la clase es que el loop nos asegura que el Q, que el pricing function sea una función de un único valor, y por tanto nos asegura que la función, el pricing functional, sea una función lineal. ¿Está bien? Es el gran mensaje de la clase de hoy, con el cual quiero que se lleven el día de hoy. ¿Está bien? ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Nos juntamos el día viernes. El próximo viernes me refiero. Vamos a continuar con esto, ¿de acuerdo? Quiero terminar esta parte, me falta la segunda parte, que es state prices, y la tercera parte, que es transformar el problema de uno al otro, ¿de acuerdo? Y después de eso, quiero entrar todavía en mercados completos, quiero entrar a analizar un poco los teoremas de bienestar. ¿Está bien? Terminamos el teorema de bienestar, que nos debe durar 1 o 2 clases, y espero que nos den tiempo para poder entrar a mercados incompletos. ¿De acuerdo? En mercados incompletos vamos a hablar también del pricing functional, pero esta vez va a tener que ser en otros términos, de manera más general. ¿De acuerdo? También en mercados incompletos tenemos que analizar el tema, por ejemplo, de la optimalidad de Pareto. Recuerden, ayer les comenté que íbamos a trabajar en mercados completos, en particular íbamos a trabajar en una economía que era Security Market Economy. En esa economía estamos suponiendo que la dotación en T igual a 1 está dentro del asset span. ¿Está bien? Entonces, en Security Market Economy, con mercados completos, con state prices, con la ley del único precio, ¿de acuerdo? Al tener todo eso, vamos a tener varias herramientas para poder interpretar los precios de los activos financieros, ver cómo el consumo de hoy y de mañana afecta a los precios, ver cómo el precio está relacionado con state prices, y poder tener la ley del único precio en esta economía en particular. ¿Ok? Eso nos queda pendiente para la próxima clase. Revise, por favor, la nota de clase que la tienen en el Canvas. Yo les subo, mañana antes de viajar, les subo la siguiente nota de clases, y para que lo puedan revisar con anticipación. ¿Ok, muchachos? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los leo rápidamente para terminar el día de hoy. ¿Todo claro, José? Excelente. Entonces, todo bien hasta acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Note, por favor, que nos falta 6 clases más, ¿de acuerdo? Que van a ser viernes 21,
perdónenme, no, viernes 22, sábado 23, domingo 24. Viernes 29, sábado 30 y domingo 31. 6 clases, ¿está bien? Entonces tenemos como que 9 horas más. Espero ahí terminar todo lo posible con ustedes. El 31 terminamos y el sábado 6 de abril, 6 de abril, tenemos el examen final, ¿de acuerdo? Les voy a dejar el Problem Set todavía la próxima semana, el domingo de la próxima semana, y probablemente sea el último Problem Set, porque todavía quiero avanzar un poco más de temas con ustedes, ¿de acuerdo? Para poder tener un Problem Set un poquito con más temas, ¿ok? Muy bien, chicos, gracias. Un abrazo, ya los veo el próximo viernes. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.